Hola, hoy les quería hablar de esta etapa crítica que está experimentando la humanidad en estos años, con guerra, con pandemias y demás, que la podríamos atribuir a lo que suele pasar, el inminente cambio del Plutón por signo. Estamos en los últimos grados de Plutón en Capricornio, estamos a punto de ingresar a Acuario, Plutón por lo menos está a punto de ingresar a Acuario, esto se va a dar en 2023. Y esta etapa previa suele estar acompañada de momentos críticos, de momentos tensos, de momentos fuertes, sobre todo cuando Plutón transita por signos cardinales. Vamos a hacer una suerte de recorrido a través de la historia, tratando de discernir la influencia plutoniana a lo largo de los siglos, las diferentes etapas que va representando. Plutón, cuando estuvo en los grados críticos de los signos cardinales, suele estar acompañado esa influencia de guerras, de crisis latentes, inminentes. Recordemos, por ejemplo, los últimos años de Plutón en Cáncer, el, los, toda la etapa previa de los grandes nacionalismos en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, Plutón en Libra, los últimos grados de Plutón en Libra, sobre todo cuando se dio la conjunción Plutón-Saturno, por ejemplo, la Guerra de las Malvinas, que tuvimos que experimentar acá, en Argentina. eh, Plutón en Aries se dio en épocas de numerosos conflictos, de guerra civil, por ejemplo, también, luego de la independencia de España, en Argentina se vino esta cuestión de unitarios contra federales muy fuerte. Plutón, transitando por los últimos grados de Capricornio, también se está evidenciando esta cuestión tensa, asociada a guerras y demás. Vamos a tratar de darle una mirada esperanzadora con el ingreso de Plutón en Acuario, que va a comenzar una nueva etapa de influencia plutoniana, que al ser el planeta más transformador de todos, es el que más influencia tiene respecto de los asuntos terrestres. Es como que genera un clima que se va sintiendo a lo largo de los años y vamos a hacer un recorrido por esos climas preparándonos para lo que va a ser el ingreso de Plutón en el signo de Acuario. Vamos a comenzar nuestro recorrido con el anterior ingreso de Plutón en Acuario, que se dio en 1778, en épocas muy revolucionarias, podemos decir. Eso también lo podemos llegar a proyectar hacia el futuro. Revoluciones, inestabilidad política, grandes cambios, etcétera, para bien o para mal. Estas imágenes marcan un poco las luces y las sombras que podían existir en esos años. Obviamente, Plutón exacerba el simbolismo de cada signo que toca y por ende ese simbolismo zodiacal, ese simbolismo acuariano, por ejemplo, va a venir exacerbado para bien y para mal. En estas épocas de los fines de los años 1700, eh, bueno, se vinieron numerosas revoluciones en América, la independencia de Estados Unidos, la independencia de los Estados americanos, y sobre todo, el evento más recordado, la Revolución Francesa. Esto marca algo claramente acuariano en donde se da un vuelco, se da un antes y un después en cuestiones que atañen al sistema político establecido del momento. Literalmente Francia pasa de ser una monarquía a ser una república, comenzando este proceso de cambio, de gran transformación en donde todo el mundo occidental de alguna manera se acopló a esa cuestión republicana, democrática, saliendo de las monarquías arcaicas, ¿no? Pero también esto vino acompañado de una cuestión un tanto extremista, si se quiere, con los guillotinamientos que había en esos años, mucha intolerancia, eh, una cuestión obviamente muy fuerte del simbolismo acuariano. Pasando a Plutón en Piscis, entramos en una etapa muy interesante para mí, siendo doble Piscis, como soy en mi carta. Plutón en Piscis podríamos asociarlo al inicio del romanticismo, esta era romántica muy afín al simbolismo pisciano,
esto de estar en un estado de ensoñación, los grandes escritores románticos que o bien surgieron o bien nacieron en esta etapa, Poe, Lord Byron, etcétera, Mary Shelley. Eh, bueno, una etapa en donde también a veces se exacerbó Beethoven, como vemos en la imagen, la música, genios musicales, tal vez se exacerbó lo pisciano en el sentido de una fuerte desconexión de lo que es la realidad puntual de la vida cotidiana. Lo tenemos, por ejemplo, a Napoleón, que empezó siendo un idealista y terminó totalmente desquiciado. Digo esto, exacerbando el simbolismo de cada signo. Yo soy pisciano y espero no estar desquiciado, pero Piscis puede tener una tendencia a escabullirse de la realidad, y bueno, eso es algo que puede llegar a suceder cuando Plutón está transitando por el signo de Piscis. Si vamos a Aries, comenzando en 1823, acá tenemos esto, la mirada positiva de Aries, estos pioneros, la gente que se anima a explorar nuevos territorios, abrir nuevos caminos, nuevas posibilidades, por un lado, también una fuerte carga de energía creativa y autoexpresiva, y por el otro lado, lo inarmónico de Aries, que puede ser la agresividad, esta confrontatividad permanente. Insisto, en Argentina esto se vio reflejado con toda esta tensión entre unitarios y federales, una guerra constante que, casualmente o no, terminó alrededor del fin de Plutón en Aries. 1852 fue el momento en donde en Argentina se logró una cierta estabilidad política, que a algunos les podrá gustar, a otros no, con la llegada de Urquiza y demás, pero bueno, aunque sea hubo una mayor estabilidad, con todas las luces y las sombras, insisto. Esa estabilidad se fue desarrollando con Plutón precisamente en Tauro. Podríamos pensar que era necesario que después de una fuerte confrontatividad, una fuerte lucha constante, viniera un momento más aplacado, si se quiere, pero con riesgos también. Porque esa cuestión aplacada pudo darse, por un lado, en el sentido de lo armónico del simbolismo, en una mayor prosperidad, en un mayor contacto con lo venusino, con los placeres sensoriales, con el arte. Lo tenemos a Oscar Wilde como un representante bastante fuerte de este simbolismo taurino-venusino, se ve en la estética de sus escritos y demás, por ejemplo. Una gran abundancia en Argentina también se empezó como a expandir las construcciones, la arquitectura, empezó a fluir un poco más el dinero, pero también esa focalización extrema en los asuntos financieros terminó generando eh, crisis y también muchas luchas por el dinero y también, por ejemplo, la guerra civil norteamericana, que se dio en Tauro, con Plutón en Tauro, por lo tanto tampoco hay una cuestión puramente pacífica. Gente, hubo guerra en todos los Plutones, así que, pero tal vez en Aries estaba como más exacerbada esta cuestión. Pero también este tema de lo financiero marcó este, esta, eh, estas características, obviamente muy cuestionables en la humanidad de esos años, que tenían que ver con el esclavismo y también esto de la esclavitud, esto de, bueno, conseguir dinero a cualquier costo, no importa si es ético, no importa si no lo es. Este tema de la esclavitud también fue una cuestión central respecto de la guerra civil norteamericana, y bueno, finalmente se abolió la esclavitud. Pero todo esto se dio con Plutón transitando por el signo de Tauro. Pasando a Géminis, Géminis es un signo que puede asociarse a la escritura, a la oralidad, al uso de la palabra. Fue una época de grandes escritores, grandes periodistas o escritores barra periodistas, por ejemplo Chesterton, eh, un, sí, una explosión de las letras en el mundo, del uso de la palabra, bien utilizada, bien clara, bien contundente. Por el otro lado también estaba esta cuestión geminiana de los chismes, la parte inarmónica, ¿no? Demasiada inestabilidad, demasiado chisme, que también de alguna manera fueron sentando las bases para lo que iba a ser
el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, en 1914, en donde toda la previa, toda la Belle Époque, que fue lo que antecedió a esta Primera Guerra Mundial, era como que estaba todo bien, pero a la vez se iban maquinando estas tensiones internas, también basadas de alguna forma en chismes y confusiones al respecto, que terminó desencadenando la Primera Guerra Mundial. Pero lo que sí podemos tener en cuenta es que el mundo en época de Plutón en Géminis era muy geminiano. Era un mundo. Se ve, por ejemplo, en la película Jules et Jim de Truffaut, toda la previa a la Primera Guerra Mundial es Géminis. Están yendo por todos lados, visitando lugares, mucha excitación, una energía positiva, pero que en algún momento tenía que terminar y termina con la Primera Guerra Mundial, con el ingreso de Plutón en Cáncer. Obviamente, en Plutón en Cáncer se empezó a exacerbar lo peor del simbolismo, nacionalismos extremos, empezaron estas figuras, Hitler, Mussolini, perdón, etcétera. Pero también lo positivo del simbolismo podríamos asociarlo eh, al desarrollo, por ejemplo, del tango, de figuras como Gardel, etcétera, que establecieron una conexión sana, saludable con los orígenes, con de dónde venimos, etcétera, y una conexión también con una emocionalidad profunda, propia, por ejemplo, de músicas como el tango. Pero bueno, tenemos también una sana conexión con las emociones, con los vínculos, con nuestro entorno cercano, con nuestros seres queridos, Cáncer, y por el otro lado, exacerbar todo esto en chauvinismo, en nacionalismos, etc. Bien, pasando a Plutón en Plutón en Leo también coincidió simultáneamente con la Segunda Guerra Mundial. Toda la previa de Plutón en Cáncer había, eh, digamos, preparado el panorama para que explotara todo. Podemos pensar también que de alguna manera se les subió el ego a las cabezas, que ya lo tenían muy exacerbado, a Hitler y a Mussolini, se les subió a la cabeza y bueno, eh, estalló esta guerra tremenda. Es decir, que tenemos también la manifestación inarmónica del simbolismo en esto, en estas figuras con un ego muy, muy prominente. Por el otro lado, también, más adelante, finalizada la guerra, con Plutón todavía en Leo, surgió esta conexión más positiva, el contacto con el simbolismo leonino, que es esto de conectar con nuestra creatividad personal, nuestra autoexpresión, lo lúdico, esto de contagiar entusiasmo que tiene Leo a través de figuras también muy prominentes, estas estrellas de rock como Elvis Presley, Chuck Berry y demás, pero que de alguna manera le dieron una suerte de entusiasmo necesario a la humanidad de esos años. Leo, recordemos que es un signo que puede contagiar energía, vitalidad, entusiasmo, alegría. El fuego en sí tiene eso. Más allá de que lo inarmónico también podría generar cuestiones como estos egos exacerbados. Plutón en Virgo es interesante porque cuando entra Plutón en Virgo entramos en una etapa un poco más técnica de la humanidad. Hay mucho foco en, por ejemplo, los adelantos técnicos, trabajar en el estudio de grabación. Acá fue cuando se pasó de simplemente entrar al estudio y grabar un tema en vivo y salir sin trabajar demasiado en el sonido y demás. Se pasó de eso a trabajar horas y horas y horas en el estudio de grabación tratando de que la grabación, que el disco que salía fuera perfecto, fuera impecable. Y ahí los tenemos a los Beatles, a un montón de músicos trabajando incansablemente en el estudio tratando de encontrar el sonido perfecto. Por el otro lado, tal vez tenemos un exceso de tecnicismo, un exceso de racionalización, pero acá quiero aclarar, acá viene un punto de inflexión en Plutón en Virgo.
viene la conjunción Plutón-Urano. Y esto también quiero tenerlo en cuenta. Obviamente, no estamos haciendo un análisis complejo de todas las cuestiones mundanas que iban sucediendo en esos años, solamente estamos analizando el Plutón a través de los signos, pero los contactos planetarios, por ejemplo, las conjunciones que puedan haber entre los planetas transpersonales, son de principal lectura, y Plutón-Urano generó una suerte de Plutón en Acuario, entre comillas, generando una transformación profunda a nivel de la humanidad, a nivel de la sociedad, muy rápida también. Transformación por Plutón, rapidez por Urano. Fue de un día para el otro, en donde se pasó de una cuestión más conservadora, fíjense, fotos como estas, gente de traje, gente impecable, tal vez un poco conservadora, a los hippies. En muy poco tiempo, o sea, esta foto es del 62 y la otra foto de George Harrison con una comuna de hippies en San Francisco, en California, es del 67, o sea que en 5 años el mundo fue una cosa totalmente diferente a lo que había sido anteriormente. Y bueno, tenemos este factor en los años 60, en 1965 se dio el aspecto exacto entre Plutón y Urano, y el mundo cambió de un día para el otro, fue increíble. Acá hay algunas imágenes que permiten establecer este cambio muy profundo y muy rápido. George Harrison en el 63 y luego en el 69 con el pelo totalmente crecido. Janis Joplin también, con un toque más conservador en el 62, más hippie en el 68. Hasta John Connery, que era James Bond, el agente 007, todo de traje impecable. En los años 70 ya estaba haciendo películas alocadas, como esta. Se llama Sardos, la película, por si la quieren buscar. Jim Morrison también pasó de ser un niño, un adolescente pulcro y prolijo, a ser Jim Morrison, Jimi Hendrix, etc. Tengamos en cuenta todo esto. En Plutón en Libra viene una cuestión interesante porque, por un lado, estaba también esta cuestión estilizada y muy armónica en la superficie, ¿no? Por ejemplo, esto de Fiebre de Sábado por la Noche, una estética venusina en todo el asunto. Otra cuestión también interesante es que las películas de esa época son no son mucho de tomar partido, hay una mirada más bien imparcial, si se quiere. Esto que tiene Libra de ponerse un poco en el lugar del otro, hay muchas películas de la época, por ejemplo, películas norteamericanas, que hablan de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva alemana. Es como que los protagonistas son alemanes, se meten en esa óptica tratando un poco de conectar con el otro, entender las motivaciones del otro. Esto podría ser lo positivo que se activa en Plutón en Libra. Lo inarmónico viene tal vez de una tendencia demasiado excesiva a dejar todo bien en la superficie, como que todo esté aparentemente bien y prolijo, y en el trasfondo hay cuestiones muy fuertes, muy intensas, muy duras. Recordemos estos años, fines de los años 70, comienzos de los 80. Acá tenemos una foto de la guerra de Vietnam, pero bueno, hay un montón de cuestiones que se activaron en esos años. En Plutón en Escorpio, tal vez vino el momento de sacar a la luz o de meterse a indagar en esas profundidades que habían estado un poco veladas en Plutón en Libra. Salieron a la luz cosas muy fuertes, ¿no? En los años de Plutón en Escorpio. También está la intensidad, esta intensidad que se puede ver en series como Twin Peaks y demás, lo podemos observar. Eh, el exacerbamiento de lo escorpiano también puede tener una connotación un tanto oscura, un tanto excesivamente dramática. Acá tenemos, por ejemplo, el evento que ocurrió en la AMIA, lamentable. Bueno, hubo varias situaciones que tienen que ver con esta activación de lo escorpiano en el sentido más eh, duro. También todos los ocultamientos que hubo con este acontecimiento en donde todavía no se llegó a la verdad, ¿no? Esto de Plutón que a la vez tiene la capacidad de indagar a fondo en búsqueda de verdades que no están tan accesibles en la superficie, pero también Escorpio con esta
capacidad que puede tener en el sentido inarmónico de ocultamiento, de no revelar, etcétera, de trabajar un poco en las sombras. La investigación respecto de la AMIA, bueno, todavía no dio frutos. Plutón en Sagitario viene una cuestión más hacia la globalización, ¿no? Vamos a conectar con el mundo y existe esta conexión a través de las redes, a través de Internet, etcétera. Una energía más positiva, si se quiere. Fíjense, por ejemplo, la música de los años 80 con bandas medio dark, con, no sé, The Cure, todos pintados de negro y una cuestión un poco más eh, intensa, si se quiere. En Plutón en Sagitario surgieron grupos como las Spice Girls, los Venga Boys, el Símbolo, acá en Argentina, una cuestión más de pum para arriba, qué sé yo, un poco más entretenida, pero también con el riesgo de caer un poco en la negación, ¿no? A veces Sagitario puede tener esto de, bueno, mejor no nos hagamos cargo de lo que está pasando realmente en el fondo. Pero bueno, una energía que era más alegre, si se quiere, que en estos años, claramente, sagitariana, ¿no? Fuego, expansión, muchos viajes, etcétera. Lo inarmónico lo podemos ver, por ejemplo, en estas guerras internacionales, como todas, bueno, tenemos lo de las Torres Gemelas, pero bueno, un montón de conflictos internacionales en estos años. E insisto, el lado inarmónico de la, la negación sagitariana, que de hecho Plutón en Capricornio permitió concientizar un montón de cosas que habían estado un poco ocultas en esos años. Recuerdo, bueno, por ejemplo, el movimiento de Ni Una Menos, esto de la ley. Capricornio también es la ley y el hecho de ser conscientes de que hay límites, barreras que no se pueden traspasar, que no se pueden transgredir. Me acuerdo, por ejemplo, cosas que pasaban de alto en Plutón en Sagitario. En esos años, en los años 90, estaba en el fenómeno de las lolitas. No sé si recuerdan. Modelos menores de edad que eran presentadas como objetos sexuales. Pensemos en Nicole Neumann, ¿no? Que tapa de la revista Noticias a los 12 años, presentada como una sex symbol y demás. Cosas que después, en Plutón en Capricornio, fueron un poco más cuestionadas, ¿no? Se empezamos a pensar en esos términos de qué es correcto y qué no lo es. Es algo muy propio de un simbolismo capricorniano, ¿no? Eso podríamos ligarlo al lado positivo de Capricornio. También Plutón en Capricornio, en el lado inarmónico, pudo haber generado una sociedad demasiado rígida, demasiado estricta, eh, menos divertida, si se quiere, que lo que fue en Plutón en Sagitario. Eh, Obviamente, estamos en los últimos grados de Plutón en Capricornio y las restricciones extremas que tuvimos que experimentar en 2020, 2021, tienen mucho que ver con esta presencia de Plutón en Capricornio. No salgas, quédate en casa, son reglas, son directivas que tienden a frenar, ¿no? Frenar el carro, más que a expandir. No fueron momentos de viajar despreocupadamente por el mundo, sin dramas. Estaba esta cuestión capricorniana ligado a lo restrictivo que también podemos observar. Y bueno, se viene Plutón en Acuario. Tengamos en cuenta, como para ir cerrando, esto que a veces suele pasar y que pasó en la Revolución Francesa. Los líderes del mundo o las circunstancias del mundo fueron presionando cada vez más, fueron limitando cada vez más a la humanidad, en donde llegó un momento en que la humanidad empezó a decir, bueno, basta, es momento de cambiar, es momento de transformar un montón de estructuras ya caducas que tienen que caer, que tenemos que soltar, que tenemos que dejar ir y tenemos que pasar a otra etapa. Y esto es lo que se va a empezar a activar a partir de 2023, 2024. En 2025 hay una linda, interesante configuración entre Plutón en Acuario, Urano en Géminis y Neptuno en Aries, que yo diría que tiene tendencias muy ligadas a lo revolucionario,
a lo inestable, a una agitación en la gente. Y bueno, tenemos que atravesar estos momentos duros de los últimos grados de este Plutón pasando por Capricornio, sumado a un montón de otros factores. O sea, no quiero simplificar el análisis mundano de estos temas, pero la guerra en Rusia, la pandemia, las cuarentenas, todo esto que tuvimos que ir experimentando y que todavía seguimos experimentando, son la antesala de algo que va a explotar y que va a cambiar idealmente para un mejoramiento de las condiciones de la humanidad. Idealmente, los riesgos de Plutón en Acuario también pueden estar en esto de una excesiva robotización de la experiencia humana. Estemos atentos y depende mucho de nosotros ver hacia dónde direccionamos esa energía acuariana. Hagamos que se direccione para bien, para el mejoramiento, para la superación de la humanidad. Así que bueno, con este deseo me despido y nos vemos en el próximo video.